Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Pero muy buenos días. Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más a Red Democrática Edición Economía. Viernes de toma de decisiones, viernes de información, viernes para vislumbrar lo que viene hacia adelante, generando a partir de ahí toma de decisiones responsables, pero siempre con la información oportuna que nuestro amigo y colega, compañero, especialista de las arenas económicas, don Vidal Villalobos, les tiene para ustedes. Estábamos hablando tras bambalinas antes de empezar el programa y créanme, les recomiendo que tomen lápiz y papel, que presten mucha atención, que le suban un poquito al volumen, porque hoy usted va a tener no solo información privilegiada, sino también una hoja de ruta, un norte, una brújula muy importante para tomar decisiones y para entender qué está pasando en Costa Rica y a partir de ahí, en lo micro, en lo casero, pues saber por dónde viene el baile. Don Vidal Villalobos, bienvenido. Muy buenos días, Jonathan. Muy buenos días también a Eduardo Chavarría. Y muy buenos días a todos ustedes que nos honran con unos minutos de su atención todos los viernes a las 10 de la mañana en la edición de Economía de Red Democrática. En efecto, tenemos una tremenda responsabilidad siempre con ustedes de traerles información de primera mano, de procesarla y de que esa información pueda servir para que ustedes puedan tomar adecuadas y oportunas decisiones. Con la clase del día de hoy sí es la primera vez que la vas a proyectar, por lo menos acá, en la emisora, y yo creo que más de uno va a decir, caramba, esa sí no me la sabía, pero de lo que está pasando internacionalmente hay que ponerle mucha atención. Así es, en los mercados internacionales generalmente se utilizan algunos términos técnicos. En este momento ya los titulares de prensa durante la semana han estado haciendo referencia precisamente a la importante corrección de las bolsas en los Estados Unidos, entran en un territorio particular y por eso hemos escogido ese término para traer la lección del día de hoy. Empezamos en Estados Unidos. Como de costumbre, empezamos en los Estados Unidos. En este momento, la bolsa de Nueva York sigue recortando. La semana ha sido una semana, Jonathan y amigos, realmente muy volátil. Hay un tema que reiteradamente hemos traído a la mesa y esta semana lo tenemos que volver a traer para que veamos exactamente la relevancia de esa información. Hemos dicho que el idioma que hablamos en los mercados, particularmente los economistas, es el idioma de los precios. Los precios dependen de la oferta y de la demanda, pero también tienen un componente muy importante de expectativas. No se olviden de ese tema, porque vamos a hablar ahora del mercado cambiario y volveré otra vez con el tema de las expectativas. ¿Qué es lo que pasa en el mercado internacional con relación a las expectativas? Jonathan, amigos, es que vean qué complicado. Sale el presidente Trump diciendo, tengo un acuerdo en marcha con Irán, son 15 puntos, y luego los iraníes salen diciendo, no es cierto. No maquille su pérdida. Algo no así dijeron. Es cierto, no es cierto. Entonces empezamos a tener un panorama informativo incierto y cómo se van a tomar decisiones al respecto. Fíjense que en este momento el S&P 500, que es el indicador más amplio del mercado, porque tiene 500 empresas, el Dow Jones de industriales tiene 30 y el Nasdaq se especializa en tecnológicas. Entonces, el indicador que mejor refleja el mercado es al S&P 500. En este momento está mostrando una caída de 0,81. Pero si me voy a revisar la gráfica
de la semana, nos damos cuenta, por ejemplo, que durante los primeros días de la semana tuvimos un incremento importante en el indicador después de la declaración de Trump. Estuvimos al inicio de la semana cerca de los 6.500 puntos, volamos de alguna manera rápidamente a los 6.600 puntos, eso fue el día 24, y cuando los iraníes dijeron que no había negociaciones todavía concretas, volvimos a caernos y estamos incluso por debajo del nivel con el que habíamos empezado. Mira, estamos en 6.422 en este indicador en particular. Hace algunos meses atrás habíamos hablado en estos mismos micrófonos que el S&P estaba ya llegando a los niveles de 7.000, un histórico. Nunca antes habíamos estado en esos niveles y había sido una sorprendente recuperación desde aquellos días de abril del año pasado, que ya vamos a cumplir un año de eso, el famoso Liberation Day, la guerra arancelaria de Trump, que al retirarla nos devolvimos a los fundamentales del mercado y volvimos entonces a tomar la ruta al alza. 7.000 puntos, estuvimos en la última oportunidad muy cerca, hace más o menos un mes, el 24 de febrero, 7.000 puntos. Y desde ese momento a la fecha hemos perdido más de 550 puntos. Esto demuestra justamente esa incertidumbre, esa volatilidad. Y eso no le ayuda para nada a los mercados para que tomen una decisión en particular. Incluso se han roto algunas costumbres particulares del mercado. Por ejemplo, los bonos de Estados Unidos, que tradicionalmente son refugio, más bien han subido de rentabilidad. Cuando son refugio, la gente no necesita rentabilidad, lo que necesita es refugio, entonces la rentabilidad baja. Desde el estallido del conflicto, el bono del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años ha pasado de rendir un 3,96, esto fue el 27 de febrero más o menos, a un 4,42. Es importante el cambio. Y entonces uno dice, pero si hubiese sido refugio, más bien estamos dispuestos a recibir menos rentabilidad. Aquí, ¿qué es lo que está pasando? Aquí lo que está primando es que en una tasa de interés, el primer escalón es la expectativa de inflación. Y aquí hay un golpe importante en la expectativa de inflación por el precio del petróleo. Lo dijimos la semana pasada, lo repetimos ahora. Curiosamente, en el ambiente macroeconómico global, la variable importante no es la inflación, no es la tasa de interés, no es el déficit, no es la deuda de nadie. Es el tiempo. ¿Cómo así? ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Porque si el conflicto se logra solucionar en 1 o 2 semanas, esto es revertible y el daño se puede precisamente manejar. Pero si se extiende en el tiempo, efectivamente vamos a tener un impacto mucho más grande. ¿Qué han dicho las autoridades de Irán? Que sí, que en efecto están revisando los 15 puntos que fueron entregados por un tercero, no directamente, y que ellos los estaban revisando, pero que revisar una propuesta no es sentarse a negociar, que ellos no están negociando para nada en una mesa de diálogo directamente con Estados Unidos, y estas son precisamente las comunicaciones que trajeron al traste una estabilidad o más aún una recuperación en los mercados a nivel internacional. Dentro de los 15 puntos, algunos que se destacan es de alguna forma garantizar que Irán no va a tener acceso a un arma nuclear. Pero también el presidente Trump dijo, el uranio que han enriquecido lo quiero yo, así que me lo tienen que dar. Y esas cosas tienen en predicamento a los iraníes. Por su parte, ellos dijeron, en el momento en el que alcancemos un acuerdo, estará de por medio que me paguen una indemnización por todo el daño que yo he recibido. Y ahí está entonces el punto. El punto complejo. El parteaguas. Así es. El presidente Trump en las últimas horas ha dado un espacio adicional de negociación y dice que Irán le pidió un cese al fuego y lo van a sostener por los próximos 8 días. Al menos esto
debería de alguna manera ser una bocanada de aire, de esperanza, de que se alcance de alguna manera un acuerdo. Pero lo cierto del caso es que esos 550 puntos de caída en el S&P representan una variación que supera el 10%. Y aquí entonces entramos de lleno en la clase a la clase de hoy. Los titulares hablan de corrección en el nivel de la bolsa. Una cosa es una caída en la bolsa, un territorio de rebaja, y otra cosa es territorio de corrección. Así que la clase de hoy es explicar qué es un terreno de corrección. Cuando se menciona que la bolsa ha entrado en terreno de corrección, significa que ese índice, que puede ser un sector o un activo específico, ha caído significativamente desde su máximo más reciente. Cuando nos acercamos a un 10%, como estamos en este momento, ya empezamos a hablar de terreno de corrección. Esto marca una pausa o un retroceso en una tendencia alcista previa, como la que estábamos viviendo desde el Liberation Day del 2 de abril del año 25. No es un mercado bajista profundo. El mercado bajista se define cuando la caída se acerca al 20%. Estamos lejos de eso. Sí, la expectativa es que van a lograr un acuerdo entre Irán y los Estados Unidos, pues entonces estaremos en terreno de corrección, pero no en un mercado bajista. Esta caída refleja que los precios están ajustándose tras periodos de subida. A menudo, porque los inversionistas están huyendo de la corrección, están amarrando ganancias, están revaluando riesgos, están viendo datos macroeconómicos, geopolíticos o financieros. Pero técnicamente, antes le explicaba esta clase de previo a mi querido amigo John, en las bolsas hay ciertos tecnicismos. Y estos tecnicismos, estos mecanismos de operación de la bolsa, pueden alimentar estos niveles de corrección. Cuando usted hace la compra de un activo, de un fondo o de un índice, usted puede establecer en la bolsa automáticamente desde la entrada un potencial precio de salida. De igual manera, usted puede poner un precio que, si la bolsa se corrige, que automáticamente le saque del mercado. Entonces, si compráramos una acción, por ejemplo, en $100 y creemos, de acuerdo con nuestro análisis, que va a llegar a 125 y toma esa ruta, nosotros vamos siguiendo y vamos protegiendo la evolución del precio de la acción. Nos ponemos contentos cuando llegó a 105, cuando llegó a 108, cuando llegó a 110, llegó a 115, le cuesta llegar a la meta, empieza a trabarse, sale un evento como el que nos entretiene y se devuelve. Ahí lo que activamos es lo que técnicamente se llama stop loss, parar las pérdidas. Es posible que me saque, de acuerdo con el stop loss que yo le establezca, digamos, ya estuvimos en 110 ya, ¿verdad? Que llegaran a 108 y yo activo mi stop loss ahí y se vende de manera automática. Al final, gané, porque yo compré en 100. Pero no perdió. No pierdo, lo que pasa es que tuve una ganancia mucho mayor, pero nadie lo sabe en la bolsa, cuándo estamos en máximos, cuándo estamos en mínimos. Lo que la bolsa técnicamente hace es que busca tendencias, como la que tuvimos desde abril hasta la fecha, una tendencia alcista decidida, y correcciones de tendencia. Es lo que estamos buscando en este momento, a ver si la tendencia continúa a la baja. ¿Qué es lo que pasa? Que ese stop loss que Vidal puso en su acción coincidió con el que puso Jonathan, coincidió con el que puso... Se hace una tendencia. Y se hace una masa importante de venta masiva. Y se producen entonces estas correcciones. Lista la clase entonces de hoy, sí, mi estimado amigo. ¿Qué implicaciones tiene? ¿En qué sentido, perdón? En el comportamiento a corto plazo. Ese 10% que, a ver, se está esperando el comportamiento de las negociaciones a 15, 22 días,
pero se espera que sea suficiente corto el tiempo como para que la caída se frene. Sí, no tenemos una receta para decir el movimiento va a durar una semana, 2 semanas. Eso depende de la reacción de los mercados. Pero definitivamente la pieza clave aquí, Jonathan y amigos, va a ser cuánto tiempo dure este proceso. Pero también de igual manera, cuánto va a durar esta incertidumbre de declaraciones que luego son desmentidas. Eso es fundamental que ocurra, que tomemos confianza, porque de lo contrario empezaremos a perder esa confianza de, en este caso, los hacedores de política, como lo es el señor Trump, y luego también en otros estamentos, como puede ser el mismo Senado, el Congreso y hasta la misma Reserva Federal. Por eso tienen que cuidar su prestigio, su reputación y lo que hemos dicho en otras oportunidades aquí, el wording, que fue la lección importante que nos dejó el expresidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke. No solamente usted tiene que hacerlo, usted tiene que demostrarlo y lo que dice lo cumple. Para quienes creemos en esto, sabemos que hay un poder enorme en la palabra. De hecho, en esta área específica del diario vivir de los países y del comercio, aquí no se puede bloquear. Aquí directamente lo que se dice, se hace. Por eso es tan complicado cuando sale una referencia al presidente de Estados Unidos y la desmiente la gente de Irán. Puede que sí vaya en la línea de lo que diga Estados Unidos, pero si el otro lo desmiente, hay una desconfianza porque solo ellos están sentados en la mesa y todos estamos expectantes de qué es lo que está pasando. Así es. Otra de las cosas que es importante destacar en el comportamiento actual del mercado es qué ha pasado con el oro, porque el oro tradicionalmente sí es un activo refugio. La gente lo compra cuando hay complicaciones. En este momento la mesa está servida, los invitados están sentados para que compren más oro. De hecho, si recordamos las tendencias que hemos venido refiriendo, a finales del año 2025, la onza Troy de oro estaba cotizada en 3,408. Llegamos a subir hasta niveles de casi $5,000. Eso, $5,300, perdón. Eso fue hace poquito, el 27 de enero. Hoy la onza Troy de oro está cotizando en $4,526. Casi $800. ¿Qué pasó? ¿Por qué se cae el oro si el oro es refugio? Bueno, es refugio sobre todo cuando las, ojo otra vez, expectativas me invitan a que las tasas de interés van a ser bajas. Porque el oro no rinde interés, no le pagan interés por el oro. Usted gana por el precio del oro, que sube el precio del oro, pero nadie le está pagando lo que llamamos en bolsa un cupón. Nadie le está pagando intereses periódicos, mensuales, semestrales, trimestrales. Usted se la va a ir a jugar solamente con el precio. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? La expectativa de que el precio del petróleo se mantenga alto se trasladaría a inflación. Y una vez que se consolide la inflación, recordemos que el primer paso, el primer escalón de las tasas de interés es la inflación. El ahorrante, el inversionista, va a pedir al menos que la tasa de inflación esté cubierta en la tasa de interés. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que la expectativa del mercado es que las tasas de interés podrían mantenerse altas e incluso, oigan, esto es un cambio en el discurso que hemos venido sosteniendo durante las últimas semanas, incluso las tasas de interés podrían subir. Entonces, como la expectativa es que la tasa va a subir, ya no quiero quedarme en oro. Me paso a algún otro, como sí el bono. Donde sí me genera. Claro, como el bono que acabamos de ver, que sí me rinde. Y entonces ahí nos vamos a ver este tema tan maravilloso, señoras y señores, que es el tema de las expectativas.
Hemos traído en otras oportunidades la referencia de una herramienta que se llama FedWatch, que hace la Bolsa de Valores de Chicago. La Bolsa de Valores de Chicago es una gente así como bien pro, porque incluso el indicador del miedo, el VIX, que hemos traído también en otras oportunidades, que en realidad es una relación entre contratos de opción de venta o de compra, lo hemos explicado en otra oportunidad, pero mide el nivel de incertidumbre y de miedo que tiene el mercado. Ellos también hacen encuestas para preguntarle a la gente dónde ve la tasa de interés. Hasta esta reunión que estamos teniendo hoy, amigos y amigas, la expectativa era que la Reserva Federal iba a bajar la tasa de interés. A principio del año, el mercado estaba prácticamente descontando 3 rebajas de tasa de interés en el año. Empezaron a complicarse las cosas, quedaron en 2. Empezaron a complicarse las cosas y en la última reunión de la Reserva Federal hay una posibilidad a finales del año de una única rebaja de tasa de 25 puntos básicos. Sin embargo, el mercado a través de esta herramienta FedWatch está diciendo lo siguiente. Hoy, el corredor de referencia de la tasa de fondos de la Reserva Federal está en 350 puntos básicos, 375. Recordemos qué es esto. 100 puntos básicos equivale a un 1%. Eso quiere decir que cuando yo hablo de 350 puntos básicos es 3,5%. El 93.8% de los encuestados considera que en la próxima reunión que tendremos el 29 de abril, la anterior fue el 18 de marzo. La próxima viene el 29 de abril, el 93.8% considera que no va a haber cambio. Eso es lo que la mayoría del mercado espera. Generalmente, cuando hemos traído esta información, vamos y buscamos cuánto es la proporción del mercado que está apostando por una rebaja. En este momento, lo que falta por completar al 100 de ese 93.8 es un 6.2. Ese 6.2 no está pensando en una rebaja. Está pensando en 2. Está pensando en un aumento en la tasa de interés. Ya están pensando en el aumento. Esa es la disrupción, la sorpresa que traíamos para el día de hoy, ¿verdad? Porque les decía, nos está cambiando el escenario. ¿Y por qué está cambiando esto? La misma historia, la misma narrativa. Precio del petróleo al alza, inflación al alza, tasas de interés al alza. ¿Se sostendrá esta narrativa? Depende de si se solucione o no se solucione el conflicto. Es más, vamos a la encuesta que se hace previendo la reunión del 9 de diciembre. Para esa fecha, el 50.2% del mercado considera que nos mantenemos en esos 350 puntos básicos, 375. Y ya no tengo en la parte izquierda de la gráfica ninguna barrita, que es rebajas de tasas. Tengo aumentos. Que estemos en 375, 400, o sea, un aumento de 25 puntos básicos, está el 37.5% del mercado a diciembre. Y con 50 puntos básicos de aumento hay un 10.7%. Estas barras se irán alimentando conforme se extienda en el tiempo la llegada de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Qué interesante ese movimiento, porque esa sí no me la esperaba, que la gente ya esté pensando en el alza. Tanto que costó que bajaran y ya todo el mundo se está regresando. Así es, así es. Si esa herramienta estuviera aquí en Costa Rica, no sé cuál sería la proporción de esperanza de baja, de reducción, ¿verdad? Bueno, ya ahorita vamos a llegar a hablar de todo el tema cambiario, la decisión de la Junta Directiva del Banco Central del día de ayer. Pero mientras tanto, terminemos entonces de pintar la acuarela del mercado internacional. Esta semana, en realidad, los titulares de prensa, lo que ha motivado los movimientos de prensa no han sido los fundamentales macroeconómicos, sino el wording, la hablada, las declaraciones de Trump y las desmentidas de los iraníes. Por eso, cada vez que él habla, hay que ponerle atención. Vi, por cierto,
una imagen de estas que le mandan a uno en las redes sociales, ¿verdad? Sí. En donde se veía a un operador de bolsa en 1980 viendo sus pantallas, viendo sus gráficos, su análisis fundamental y su análisis técnico para saber cuál va a ser el rumbo de la bolsa. A la par, un operador el día de hoy, viendo solamente redes sociales y la cara de Trump. Eso, así se están tomando muchas decisiones, no digo solo ahí, en el mundo. Así es. Entonces, estamos siendo acaparados, el movimiento de la bolsa, por los titulares de la guerra y de lo que declare Trump. Recordemos que tiene que andarse con cuidado el señor Trump porque hay elecciones de medio periodo en los Estados Unidos y la popularidad del señor Trump está cayendo. Puede ser que a él no le preocupe mucho, pero a su partido, a los republicanos, sí. Escuché que hubo una proyección del heredero y parece que Marco Rubio está sobre Vance. Sí, el vicepresidente J.D. Vance está en la lisa política, pero todo parece indicar que cada día más, si tiene seguidores, fanáticos y adeptos, el señor Marco Rubio. Esperaremos a ver si tiene una tónica similar a la de Trump, pero está crudito todavía esto, falta bastante más. Pero tendremos que esperar y sobre todo tendremos que esperar a ver quién es el candidato o la candidata demócrata que se plante frente a los republicanos para ver si tiene alguna oportunidad. El día martes de esta semana nos entregaron el índice de gerentes de compra del sector manufacturero y del sector servicio. La noticia fue ambivalente. En el manufacturero, el indicador que esperaba el mercado era 51.5 y salió en 52.4. O sea, un poquito mejor. Pero en la parte de servicios esperábamos 52 y salió ligeramente por debajo, 51.1. Estos son precisamente las indecisiones que uno no quiere ver en el mercado. Uno quiere ver una tendencia coherente y generalizada. Recordemos que estos indicadores, cuando se ponen por encima de 50, significa que hay optimismo en la economía, pero estamos muy cerca de 50. Si bajamos, entonces entramos a terreno de pesimismo. Y cuando el indicador, Jonathan, amigos, está cerca de 45, huele a recesión. Así que por eso es que es importante darle seguimiento a estos datos. Si el tema de Irán se llega a solucionar en los próximos días, nos olvidaremos de eso. Y regresaremos de nueva cuenta a ver los fundamentales de la economía. Por eso es importante siempre no descuidarlos, tenerlos claros ahí. Inventarios de petróleo por parte de la Agencia Internacional de Energía, que agrupa a 32 grandes naciones. Se esperaba, se esperaba una caída en los inventarios porque han estado soltando inventario para sostener la economía. Pero de alguna manera también se empuncharon a comprar. Y en lugar de una caída en los inventarios de 1.3 millones de barriles de petróleo, tuvimos un incremento casi de 7. Eso lo explicamos porque entonces los países, a pesar de que han soltado de sus reservas, se están afanando en comprar todo el petróleo posible para fortalecerlas. Ahorita las lecturas de lo que debería de ser no están siendo. No, porque cuando existe esa nebulosa en el camino, en el trayecto, la gente empieza a buscar mejor decisiones de protección y lamentablemente también una de las decisiones de protección es: si me iba a ir de vacaciones ya no me voy, mejor ahorro antes de consumir, y ahí es donde empieza a afectarse el dinamismo de la economía. Si esto se sostiene, se pasa a despidos, desempleo y una entrada en problemas de pobreza de las familias, las empresas y las naciones que no se hayan preparado adecuadamente para eso. El día de ayer, 26 de marzo, teníamos la previsión de 211,000 solicitudes de auxilio por desempleo nuevas en los Estados Unidos. Salieron en 210,000, bastante parecido a lo que se esperaba. Así que no hay mucha carga macro que cambie el rumbo de la bolsa, porque como decíamos, todo está siendo acaparado por los titulares
de la guerra. Adelanto de una vez qué es lo que tenemos la próxima semana. Y la próxima semana la concentración de datos está para miércoles y viernes. Sin embargo, está programado para el día 30 un tema que va a sacar De la zona de confort. que va a sacar de la zona de atención a la mayoría de la gente, en el sentido de que cualquier cosa que se diga el lunes le va a ganar las declaraciones de Powell, el presidente de la Reserva Federal, después de que se tomó la decisión de no hacer cambios. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque recuerden que Trump ha estado presionando a Powell para que baje la tasa. Powell dice, no la bajo porque esto es inflacionario, lo que usted está haciendo desde que llegó el 20 de enero del año pasado al poder. Y Trump, muy enojado, lo denunció aparentemente por un mal manejo de recursos en una remodelación de la Reserva Federal. Y está en tribunales eso. No lo han resuelto. Así que hay algunos republicanos que dicen, no vamos a confirmar a Kevin Rudd, que es el candidato para suceder a Powell ahora en mayo, no lo vamos a confirmar hasta que se solucione el conflicto legal. Así que el lunes republicanos no van a votar por Rudd. ¿Y qué pasa si no votan por Rudd? Powell se va a tener que quedar unos días. Eso no le va a gustar mucho al señor Trump. Entonces vean que la novela, este capítulo de la novela está también interesante. Algo así como House of Cards. Más o menos. Más o menos así. Lunes 30 será eso, no se lo pierdan. Y la otra semana allá no se celebra la Semana Mayor como acá, entonces todo sigue normal. Exactamente, de hecho yo les traigo noticias hasta el viernes. Martes, confianza del consumidor del Conference Board y lo que estén ofreciendo de empleo los empresarios. Esos son los dos datos del martes. Miércoles cargadito, la empresa ADP dará cómo está el empleo. Ellos hacen una encuesta y anuncian básicamente cuánto está creciendo o no el empleo. Tendremos ventas minoristas y tendremos también, como los miércoles, cómo van los inventarios de petróleo crudo. A veces no le ponemos atención a este dato que estoy mencionando, pero hoy, debido al conflicto, tiene relevancia. Tiene mucha relevancia y yo creo que en lugar de estarlo midiendo cada semana, se está midiendo a cada momento. Jueves, peticiones de auxilio por desempleo, y el viernes 3 de abril tendremos información pública. Ingresos medios del trabajador en los Estados Unidos, las planillas no agrícolas y la tasa de desempleo, que se espera se mantenga en un 4.4%. La próxima semana, los mercados en el resto del mundo sí estarán a media máquina por la celebración de la Semana Mayor, pero seguiremos teniendo información. Don Chava, la otra, de hoy en 8 no, ¿verdad? Hasta de hoy en 15. De hoy en 15 actualizamos qué pasó entonces. Porque de hoy en 8 nos dio libre, Chava, dice que en honor a esa prisa que va arriba, que podemos tener libre. Bien, entonces nos tomaremos el descanso y el próximo viernes también nosotros descansaremos, sí, mi estimado amigo sí, Jonathan. Totalmente. Muy bien, déjenme ver si tengo aquí alguna nota adicional en mis resúmenes internacionales. Bueno, la aprobación ayer del presupuesto parcial. Sí, ya voy ahí. Antes, antes queremos cerrar el tema internacional. Sí sabemos que en otras oportunidades hemos hablado del shutdown parcial del gobierno cuando no han tenido recursos. En esta oportunidad se había hecho un acuerdo, pero se dejó sin financiamiento a algunos sectores del sector público de los Estados Unidos, entre ellos la Fuerza Migratoria ICE de Trump, pero también se quedó sin recursos una parte de la oficina que se encarga de atender los aeropuertos. Y por eso es que hemos visto en las noticias unas cuantas filas de unas cuantas horas en los Estados Unidos. Y gente que le han incluso pedido que llegue a los aeropuertos de los Estados Unidos con 5 horas de antelación. Ni nosotros en el peor de los momentos. Cuando la tecnología más bien nos está permitiendo llegar cada vez menos. Ustedes recordarán antes cuando las autoridades y las aerolíneas nos recomendaban llegar 3 horas antes porque usted tenía que llegar al counter a hacer fila, a entregar las maletas, a que le dieran el pase a abordar, a pasar por migración y a pasar luego por aduanas.
Luego habría que hacer fila también en la aerolínea para que lo montaran a uno al avión. Parecía que 3 horas era poco. Bueno, gracias a que usted ahora puede hacer eso en línea desde la app e incluso usted puede bajar con un QR su pase de abordar. No tiene, si no lleva maleta, que pasar al counter y pasa muy rápido también por migración y aduanas. Pero ni siquiera la tecnología más interesante que he visto yo en otros aeropuertos está siendo efecto en los Estados Unidos. Le contaba a Jonathan antes de que entráramos con ustedes, queridos amigos, que en el aeropuerto de El Dorado, en Colombia, hay una fila especial para los nacionales, para los colombianos cuando llegan al país, y no tienen siquiera que sacar el pasaporte. Simple y sencillamente pasan por dispositivos biométricos en donde le leen el iris del ojo a la persona y saben que esa persona es Jonathan Prendas, le dan la bienvenida y pasa. Y ya quedó registrada su entrada al país. Así de fácil. En el nuevo aeropuerto de Quito, en Ecuador, nos asombramos de que llegamos con antelación para la salida y regresar al país. Y nos atendió un oficial de seguridad, nos preguntó que si ya teníamos el pase de abordar, dijimos que sí, y entonces nos dijeron, no tiene nada que ir a hacer allá. Váyase donde usted está viendo aquellos robots, muestre su QR, su pase de abordar, le va a imprimir el robot una boleta para que le ponga su maleta y usted entréguele al robot la maleta. Así. Sí, 15 minutos después, John, 15 minutos después de que el taxi nos dejó en la acera, estábamos en la sala de abordaje. A buscar un café porque hay mucho tiempo que matar. A ver en qué matamos el tiempo. Bueno, bendito Dios que tenemos esa tecnología. No está pasando en los Estados Unidos. 3 horas. Bueno, lograron una maratónica sesión de acuerdo entre republicanos y demócratas hasta la madrugada de hoy y lograron un acuerdo para financiar esta oficina y esperamos entonces que el tema se logre de alguna manera complementar y se logre solucionar. Uno de los temas, para ir dando como un puente de entrada a Costa Rica, mi amigo, por favor, sí, es que hay un estudio que se realiza a nivel mundial en donde se hacen una serie de preguntas a los nacionales de cada país para definir qué tanta felicidad tiene la persona de vivir en ese país. Ah, sí. La sorpresa es la siguiente. Vamos a ver, se hizo en 140 países el estudio con 100,000 personas. Y las preguntas eran como la siguiente. Imagínese una escalera con peldaños que van desde 0, que es abajo, a 10 arriba. La parte superior representa la mejor vida posible para ti y la inferior la peor. ¿En qué peldaño se encuentra? De distintos temas, pero básicamente esa era la pregunta. Vean que lo máximo es 10. Encontrar 10 con varias preguntas de distintos temas complicado. Está duro. En el primerísimo lugar, con 7.76 puntos, Finlandia. Con 7.54, Islandia. Con 7.53, Dinamarca. Todos los escandinavos. Todos los escandinavos. En el cuarto lugar se atraviesa uno que no se esperaba. Y cuando se reingresa otra vez a la lista para ir completando los mejores, otra vez de nueva cuenta empezamos con los de esa zona, los escandinavos. Y entonces aquí, por ejemplo, les puedo decir que en el quinto lugar está Suecia, 7.25. En el sexto lugar Noruega, 7.24. El top 10 lo completa Holanda, 7.24. Israel, 7.18, Luxemburgo, 7.06 y Suiza, 7.01. Pero olvidamos el cuarto lugar, lo dejamos perdido. Con 7.43 puntos, con un reconocimiento de ejemplo mundial de sostenibilidad, que ni siquiera incluso, porque lo tomaron en cuenta, la ola de violencia asociada y la penetración del narcotráfico está afectando el ranking. De hecho, este país subió 2 posiciones.
Lo felicito, mi estimado Igualmente, Jonathan, mi querido amigo. porque usted vive, gracias a Dios, en el cuarto país más feliz del mundo. Qué curioso, ¿verdad? Porque a pesar de los fuegos cruzados en algunas áreas, la gente en su individualidad y en la parte familiar se percibe en un lugar tranquilo. Y está interesante el estudio porque nos da mucho para construir a partir de ahí. Yo pienso, Jonathan y amigos, que es la genética pura vida. Sí. Pero esa genética pura vida, ¿de qué se construye? Se construye precisamente de ese optimismo que siempre radiamos los costarricenses. El a pesar de pura vida. Por supuesto. Los valores familiares, el sentirnos en familia, el tener esos contactos, el que usted tiene que tener, en el caso mío, yo tengo un chat con mis hermanos y otro chat con toda la familia. Y todos los días estamos ahí, comunicándonos. Sabemos qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y estamos ahí tratando de agruparnos como familia. Me parece que eso es un tema muy importante. Y el otro de los temas es que siempre le ponemos una sonrisa al ambiente, independientemente de cómo sea. Y los que hemos tenido la bendición de Dios de estar en otros países y recibir un trato por parte de otros nacionales, uno entiende la diferencia absoluta. Totalmente. O cuando más bien vienen a visitarnos y en su salida del país dicen, definitivamente ya entiendo por qué este es el país de pura vida. Ustedes, los costarricenses, son personas especiales. Eso lo llena a uno de satisfacción y lo hace explicar este tipo de circunstancias particulares que estamos teniendo. Vamos entonces por Costa Rica. Vamos porque hay mucha información. Nos quedan, dice Chava, 13 minutos. Entonces empecemos por contar cómo ha estado el mercado cambiario durante la semana. Habíamos mencionado que como este también es un precio, depende de las fuerzas del mercado. Hemos tenido una oferta importante de dólares, producto del turismo, producto de la liquidación del impuesto sobre la renta en marzo, y que el gobierno de la República ha hecho un par de colocaciones, aunque las hizo en euros, la ha cambiado a dólares. Entonces, esto junto con la inversión extranjera directa genera una oferta adicional de dólares. Recordarán ustedes que el Banco Central entonces el 19 de febrero arranca un programa de compra de dólares para defender el tipo de cambio. En cualquier otro ambiente esto hubiera provocado que la gente le crea al Banco Central, no genere ruido, no genere temor, y la gente se guarda los dólares porque sabe que el banco se los va a comprar a ese nivel. No fue este el caso. Durante algunos días de febrero el tipo de cambio empezó a subir, pero luego salieron las declaraciones del señor presidente diciendo que nos teníamos que acostumbrar porque el tipo de cambio iba a bajar en medio de la liquidación de dólares para pago de la renta. Eso alimenta las expectativas. La gente le queman los dólares en la bolsa porque temen venderlos mañana más baratos. Si la expectativa se logra mover, se logra cambiar, pues entonces nos pasamos al otro lado de la acera, en donde la gente se deja los dólares porque mañana los puede vender más caros. Pero no es ese el escenario que estamos teniendo. Durante marzo y algunos días de febrero, lo recordarán que lo trajimos aquí a colación, tuvimos ventas importantes de dólares para atender las necesidades de los empresarios. Y habíamos dicho que una clave era esperar a que el mercado se lograra equilibrar y que los excedentes del mercado, que es lo que llamamos ventanillas, suben al mayorista, que se llama Monex, que esos montos se redujeran de alguna manera. Tengo que contarles que en el Monex en promedio, en el 2022, sí, 2022, que estábamos por encima de 600, estalló la guerra, Rusia-Ucrania, precio del petróleo 125, la tasa de referencia en el país en 0,75, las operadoras saliendo fuera del país a comprar instrumentos internacionales que le rindieran más, Banco Central prácticamente sin reservas, 6,000 millones, de las cuales la mitad corresponden al encaje mínimo legal que tienen que dar los intermediarios financieros. Que no se tocan. No se tocaron. Entonces, no había con qué defender el tipo de cambio, ¡pum!, a 700. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de tipo de cambio por encima de 600
Pero el promedio diario del Monex en ese momento estaba en 19 millones. Hoy, con lo que llevamos del 2026, el promedio está en 46 millones y hay días que ha superado los 100 millones. Demasiado alto. La clave es que en ventanillas logremos un equilibrio y luego no tengamos tantas colas que trabajar en el Monex. Bueno, eso es la clave. De hecho, estos días de febrero, cuando les mencioné que subió el tipo de cambio algunos colones, el volumen bajó. Esa es la clave, darle seguimiento a esto. ¿Qué es lo que ha pasado en la semana? Arrancamos con 60 millones el 23, por encima del promedio, 66 millones el martes, 23 el miércoles, 30 millones ayer. Esperaremos a ver qué pasa hoy. Se nos viene la Semana Santa, que eso también tenemos que trabajarlo. Pero mi tesis es, en la medida en que el volumen en el Monex se vaya atenuando, tendremos un mejor equilibrio en el mercado. ¿Eso de qué puede venir? Bueno, ya para abril no va a haber liquidación de dólares para pagar la renta. Habrá menos dólares. También las empresas de zonas francas que regularmente traen dólares al país están pensándolo dos veces ya en inversiones adicionales. ¿Por qué? Porque esta caída en el tipo de cambio los obliga a traer más dólares para poder pagar las operaciones en colones. Entonces están dejando para después estas decisiones. Agréguenle a eso la temática geopolítica de Irán, Estados Unidos, aún más peso. Entonces, en la medida en que la inversión extranjera directa se reduzca, la llegada de turistas se reduzca y se reduce naturalmente el tema de la liquidación de dólares por pago de renta, podríamos tener en los próximos días volúmenes menores y lo primero que tiene que pasar es que haya estabilidad en el mercado para luego pensar en un incremento. El lunes, el promedio ponderado en el Monex fue de 465.75. Bajó a 464.76 el martes, se mantuvo miércoles 464.82 y prácticamente ayer también 464.27. Los mínimos son realmente muy importantes porque te dan un piso. El lunes tuvimos un mínimo de 465 y el mínimo de la semana fue el miércoles 463.80 porque ayer fue de 464. O sea, es un colón. Para la volatilidad que hemos tenido, mover el promedio, está un estable. colón. Ok, ese es el tema. Ese es el tema. Si tenemos volúmenes menores en el Monex, empezamos a ver la consolidación de esto que tenemos en esta semana. Esperemos a ver qué ocurre el día de hoy. Generalmente hacia finales del mes hay un volumen adicional para el pago de planillas, pero eso podríamos estarlo viendo el día lunes y martes, que es justamente el cierre del mes. Sin embargo, por expectativas, si el empresario espera que mucha gente cambie los dólares el lunes y el martes, los va a cambiar hoy. Sí. Lo que necesitamos, hoy es el día. Lo que necesitamos es, de alguna manera, mover las expectativas en el mercado. Y en este momento, dadas las dudas que tenemos, no solamente por el mercado local, sino por el internacional, esto podría estar ocurriendo. ¿Qué pasa si el conflicto se mantiene y tenemos que sacar más dólares para pagar la factura petrolera? Eso va a contribuir entonces en esta línea de acción. Nos vamos a la noticia que nos entretiene el día de hoy, porque ayer, 26 de marzo, la Junta Directiva del Banco Central acordó mantener la tasa de política monetaria en 3.25. En meses anteriores hemos dicho que había todo un ambiente para que la tasa bajara. Incluso el equipo técnico de economistas del Banco Central así se lo recomendaba a la Junta Directiva. ¿Pero qué podíamos esperar ayer? Todo lo contrario. Con todo este burumbum del petróleo, era obvio que el equipo técnico le iba a recomendar a la Junta Directiva mejor sostener el tema. De tal manera que ya preveíamos
que no se iba a mover la tasa de política monetaria. Precisamente el comunicado del banco dice que el agravamiento del conflicto bélico en Medio Oriente genera aumentos en los precios internacionales de materias primas, petróleo, granos básicos, efectos posteriores, y que la duda que se tiene es la duración y la intensidad del conflicto, que es incierta, lo que afecta las perspectivas de crecimiento global y de aceleración de la inflación. Entonces, la Junta de Directiva, que antes en los comunicados decía el balance de riesgos, o sea, la posibilidad para donde agarre la inflación en los próximos días es a la baja, ahora lo ha modificado de manera significativa porque en este momento los riesgos se inclinan al alza por la incertidumbre de los mercados internacionales, el efecto en los precios de materias primas, condiciones financieras y crecimiento económico. Entonces dicen, vamos de manera prudente a conducir la política monetaria. Mencionan que estamos creciendo bien, 4.8 interanual, lo primero que tenemos es el índice mensual de enero. Les quiero contar que la previsión para todo el año por parte del Banco Central en el informe de política monetaria de enero fue que íbamos a crecer un 3.8. El primer dado que se está tirando en la mesa, la primera pieza del rompecabezas está en 4.8. Alto. Está mucho más de lo que esperaban. El mercado laboral, señales positivas, y desempleo y subempleo con valores también relativamente bajos. La inflación en febrero negativa, menos 2.7. Hay espacio todavía para rebajar tasas, pero las dudas de Irán lo hacen ser prudentes. ¿Cuál es la meta del banco? 3%. Ojo que para llegar al 3%, primero nos tenemos que quitar de encima ese menos 2.7. Son 5 puntos. ¿Me permiten redondearlo? Redondeamos ese menos 2 a 3. A 3. Y vamos hacia 3 positivos. Son 6 puntos. Hay que hacer 6 para llegar a ese nivel. ¿Por qué hago este comentario? Porque dice que los modelos de proyección del Banco Central muestran que al incorporar esta incertidumbre de aumentos recientes de precios internacionales, la inflación llega al rango de tolerancia en el último trimestre de este año, cuando en enero lo habían puesto para el 2027. En otras palabras, el impacto va a ser fuerte. Claro, lo que pasa, y aquí a mí me llama mucho la atención, mi estimado amigo John, es lo siguiente. ¿Cuándo tuvimos inflaciones de esa categoría? Porque son 6 puntos lo que acabamos de decir, ¿verdad? Es mucho. En el 2022, en medio del conflicto bélico, con un precio de petróleo en 125, hoy estamos en 96, y sin reservas monetarias, o sea, con un tipo de cambio en 700, nos fuimos a 490. La cola de todo eso se vio en el 23, 550. Pero hoy yo veo que ni el petróleo está en 125 y el banco tiene reservas. Muchas. El tipo de cambio está bajo. Entonces no impacta. ¿Cuál es el ingrediente que mueve la aguja? Tengo mis dudas, sobre todo si nos sorprenden diciendo en 1 o 2 semanas que el conflicto bélico finaliza y esto se revierte y se logra subsanar, que efectivamente la presión inflacionaria del país sea tal que en pocos meses nos comamos 6 puntos de inflación. ¿Una burbuja? ¿Cuál? No sé, pregunto. Porque, a ver, es que con estos indicadores y con este escenario, un cambio tan abrupto tiene que ser o algo que no se está diciendo o algo que no se está viendo. Sí, yo podría apuntar a 2 cosas. Uno, que el tipo de cambio otra vez vuelva a 700. Con 19,000 millones de reservas. No se puede. Complicado. No lo veo. Y por otro lado, el precio del petróleo sí tendría que llegar a niveles mucho más altos de los que estamos observando ahora. Pero la clave es, otra vez, como iniciamos esta entrega el día de hoy, la variable importante es el tiempo. ¿Cuánto tiempo va a durar el conflicto? Porque si esto se revierte pronto, lograremos otra vez estar en un escenario muy parecido al de hace 2 semanas atrás. En ese modelo de proyección del Banco Central, ¿cuánto tiempo estarán midiendo que puede durar ese conflicto?
No, ellos dicen hay incertidumbre al respecto. Ahí lo dicen en un párrafo. Pero sí lo que están haciendo es haciendo sus modelos y adelantando bajo el supuesto de que nos mantenemos en condiciones similares en el mercado internacional, iguales a las que estamos ahora, se hace la proyección y se establece que la inflación, llegar al rango, se adelanta. Y se adelanta muy rápidamente para este mismo año. Vamos a ver cómo va la lectura del Banco Central. Vamos a ver cómo nos va y esperamos entonces que ustedes también puedan descansar la próxima semana. Nos veremos, Dios mediante, en 15 días, mi amigo John. A todos muchísimas gracias siempre por atendernos. Que disfruten ya no solamente el fin de semana, sino toda la semana mayor. Muchas gracias por escucharnos y como siempre, desde el fondo del corazón, un abrazo de colección. Dios me los bendiga mucho. Usen esta semana para estar en familia, para reflexionar y para recordar que con Dios todo es posible.